seguimos definiendo entonces el concepto de densidad. ¿Qué es densidad? Por ejemplo, ¿qué será más denso? ¿Un kilo de plumas o un kilo de oro? Cuando nosotros hablamos de densidad, por ejemplo, ¿qué será más denso, el champú o el agua? Entonces, ¿qué factores son los que influyen en el concepto de densidad? Son dos. Fundamentalmente es masa y volumen. Recuerda que masa es una unidad fundamental, que la podemos medir en kilogramos, en gramos, libras, etc. Para nuestro estudio ahora será solamente en kilogramos y en gramos. El volumen. El volumen es una unidad espacial, ¿ya? Que recuerda que es ancho por largo por alto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos un kilo de pluma, entonces tú, por ejemplo, ponelo dentro de una bolsa. Un kilo de plumas más o menos sería un volumen bastante grande, ¿ya? Y un kilo de oro ocuparía, por ejemplo, un volumen bastante más pequeño. ¿Qué es más denso entonces? El oro, ¿ok? ¿Por qué? Porque está la misma cantidad de masa en un espacio más comprimido. Eso fundamentalmente ese es el concepto de densidad. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿qué será más denso? ¿El champú o el agua? Es cosa de introducir un poco de champú dentro del agua y te vas a dar cuenta que esto va a bajar y va a ocupar el fondo del recipiente. Ah, cosa súper importante entonces. Todas las cosas, todos los fluidos se van a ordenar siempre por orden de densidad, valga la redundancia, desde el más denso al menos denso. Oye, ¿te has comido una ensalada, por ejemplo, de lechugas con harto limón y aceite? ¿Te das cuenta que las gotitas de aceite están en la superficie? Entonces, ¿qué será más denso? ¿El jugo de limón o el aceite? Entonces, volvamos a la lógica anterior. El aceite flota en la superficie. Por lo tanto, es que va a ser más denso, en este caso, el jugo de limón. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, pones aceite con agua, lo revuelves, esto se va a tender a mezclar. Pero después se vuelve a ordenar y se ordena por niveles de densidad. Ah, el agua está abajo, por lo tanto el agua es más densa. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos el concepto? Entonces tenemos que tener dos ideas claras. La densidad, primero que todo, se simboliza con la letra griega rho, ¿ok? Y es una unidad de masa en un volumen determinado. Es decir, por ejemplo, yo tengo 20 kilos de masa y las tengo distribuidas en 30 metros cuadrados. Ahí voy a poder obtener la densidad D. Por ejemplo, ustedes saben en sus unidades de química que hay unas tablas de densidades. Está la densidad del oro, la densidad, por ejemplo, del aluminio y de distintos elementos. ¿Ya? Para nosotros el interés ahora es, por ejemplo, en el agua. Esa va a ser nuestra medida estándar. La densidad del agua vale 1. ¿Un qué? 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, si nosotros tenemos 1 centímetro cúbico, recuerda, en un cubito de 1 centímetro de arista, ¿ya? Nosotros vamos a tener una masa de 1 gramo. Ahora, tenemos que también saber manejar el concepto de densidad en otras unidades de medida. Por ejemplo, el kilogramo metro cúbico. ¿Y cómo pasamos de gramo centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico? Eso es lo que vamos a aprender y es fundamental en esta unidad. Primera cosa importante que tenemos que saber es cómo transformar unidades de medida. En tus cursos de química, seguramente, ya has analizado, por ejemplo, esta unidad de densidad, que es gramo dividido por centímetro cúbico. En física, nosotros vamos a utilizar comúnmente el kilogramo metro cúbico. Entonces, ¿cómo expresamos 1 gramo centímetro cúbico en la unidad kilogramo metro cúbico? Bastante simple. Vamos a ir trabajando por las unidades. Primero vamos a trabajar con las unidades de masa. Ya. Nosotros sabemos que en 1 kilo existen 1000 gramos. Entonces, ¿cómo lo hacemos para transformar de gramos a kilogramos? Siempre que pasemos de la unidad más pequeña a la unidad más grande, se divide. Por lo tanto, 1 gramo, ¿ya? Tenemos que dividir por 1000 para expresarlo en kilogramos. ¿Se entiende? Entonces,
el gramo para pasarlo a kilo debemos siempre dividir por 1000. Ojo, que estamos trabajando con unidades compuestas. Vamos a la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos unidad de volumen, en este caso centímetro cúbico, que lo queremos expresar en metro cúbico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajemos solamente con el paréntesis. ¿Cómo lo hacemos para pasar de centímetros a metros? Recordemos que en un metro existen 100 centímetros. Por lo tanto, para pasar de centímetros a metros tenemos que dividir por 100. Entonces, en esta unidad que ya está dividida, volvemos a dividir por 100. Pero ojo, aquí en ambos lados está elevado a 3, está al cubo. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir trabajando con las unidades. Ojo, anotémoslas, llevémoslas paso a paso para así poder entender bien qué es lo que sucede aquí. Como está al cubo, acá también, ¿ya? Nosotros simplemente trabajamos con las unidades que están adentro. De centímetros a metros se divide por 100. Y como está al cubo. Ordenemos esto que está acá. Ordenemos esta fracción que está horrible. Se ve demasiado monstruosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos. El 100 pasaría arriba, en este caso, ¿ya? Y el 1000 abajo. Perfecto. Entonces tenemos 100 elevado a 3 dividido por 1000. 100 elevado a 3 es 1.000.000. Recuerda poner la cantidad de ceros correspondientes y dividido por 1000. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente simplificar y nos queda el siguiente resultado. Observa. Ojo. Para pasar siempre de gramos centímetro cúbico a kilogramos metro cúbico, ¿qué debes hacer? Siempre, simplemente multiplicar por 1000. A ver, hagamos el ejemplo. Entonces tenemos 1 gramo por centímetro cúbico. Expresémoslo en kilogramos metro cúbico. Entonces, ¿qué debo hacer? Simplemente multiplicar por 1000. Entonces, 1 por 1000 me quedaría 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces, la densidad del agua son 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilos por metro cúbico. A ver, pero intentamos esto aún más. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una botella de 3 litros y la llenamos, por ejemplo, de aire, nos vamos a dar cuenta que es bastante liviana. Es como cuando está vacía, supuestamente. Tú la tomas y está bastante vacía. O sea, es bastante liviana. En cambio, si tú le echas agua a esa botella, te vas a dar cuenta que ya pesa bastante. Y pesa aproximadamente 3 kilos. Ahora hagámoslo en una piscina. Por ejemplo, una piscina que está supuestamente vacía, nosotros sabemos que no está vacía, que tiene aire, pero tú perfectamente la puedes tomar. Pero si esa piscina, una piscina de niños me estoy refiriendo, tú le echas agua y la tratas de tomar, uy, es bastante pesada. ¿Por qué? Porque hay 1000 kilos por metro cúbico. Imagínate, 1 metro por 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico. Ahí, si tú tratas de tomar ese cubo, pesa aproximadamente 1000 kilos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se llama esto? El peso o la densidad del agua es bastante. Ahora, si por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros lo llenamos 1 metro cúbico? ¿Ya? Tenemos un cubito de 1 metro por 1 metro por 1 metro y lo llenamos de aceite, ¿va a ser más liviano o más pesado que el agua? ¿Cuál es tu respuesta? Espectacular, va a ser más liviano. ¿Por qué? Porque el aceite es menos denso que el agua. Recuerda que está siempre arriba. Ahora queremos que sea, por ejemplo, este metro cúbico, este cubo, queremos que sea más pesado. ¿Con qué lo llenamos? Por ejemplo, ¿qué otro fluido conoces tú en estado líquido que sea más pesado que el agua de los que tienes en tu casa? Pensemos, por ejemplo, el champú. Llenémoslo de champú. Entonces lo vamos a llenar y obviamente si lo amasamos nos vamos a dar cuenta que da mucho más que 1000 kilos. ¿Por qué? Porque el champú es más denso que el agua.